Hola chicos, muy buenos días. A continuación vamos a ver una de las características principales del carbono y es la tetravalencia. Tetra quiere decir 4 y la palabra valencia hace relación a enlaces. ¿Enlaces de qué tipo? Covalentes. Entonces el carbono tiene la cualidad de hacer hasta 4 enlaces de tipo covalente. Recuerden que un enlace covalente es aquel en el cual se comparten los electrones. Yo voy a guardar por aquí mi ventana para tener mayor rango para poderles explicar. Si nosotros hacemos un recorderis, vamos a encontrar que el carbono tiene un Z, es decir, un número atómico igual a 6. ¿Qué quiere decir igual a 6? Quiere decir que el carbono en su núcleo tiene 6 cargas positivas. Eso es lo único que nos indica el Z igual a 6. En esta representación que tenemos aquí a mano derecha encontramos pues un modelo. Acá el C sería el núcleo y alrededor giran los electrones. ¿Qué pasa con el Z igual a 6? Pues que nos dice la cantidad de protones o cargas positivas. Un átomo cuando no se ha combinado con otros átomos, es decir, podemos decir o podríamos decir que se encuentra en estado libre, tiene igual número de cargas positivas que negativas. Es decir, va a tener 6 electrones también. ¿Por qué? Porque todo átomo en estado libre es neutro, eléctricamente neutro, no es ni positivo ni negativo hasta que interactúa con otros átomos. Si nosotros recordamos la fórmula de Lewis nos dice que podríamos reemplazar el núcleo del átomo por el símbolo, entonces la fórmula de Lewis quedará C, y solamente se colocan los electrones de la última capa, ¿que cuántos son? Pues son 4. Recuerden que en el primer orbital dijimos que ubicamos 2 electrones, que es la capacidad máxima, y en el segundo orbital ubicamos 4. Por lo tanto, la fórmula de Lewis quedaría así. C, el núcleo, que representaría el elemento químico, en este caso carbono, y colocamos los últimos electrones de la última capa, que son llamados electrones de valencia, con los cuales el átomo entra a hacer enlaces. Este es el modelo atómico de Bohr. Entonces acá tenemos primer orbital, ¿cuántos electrones? 2. Segundo orbital, ¿cuántos electrones? 4. ¿Sí? Entonces la fórmula de Lewis quedará así. Estos electrones que están representados en rojo son los electrones con los cuales el átomo va a intentar hacer enlaces con otros átomos para cumplir algo que habíamos discutido alguna vez que se llama regla del octeto. La regla del octeto nos dice que los átomos tenderán a completar uno de sus últimos orbitales con la capacidad máxima para lograr la estabilidad. Entonces, si yo tengo este carbono acá y busca la tetravalencia, por medio de la tetravalencia, es decir, de hacer 4 enlaces, para lograr la regla del octeto, es decir, lograr ser estables, pues debe buscarse otro átomo, un socio con el cual pueda compartir electrones. Yo voy a buscar un socio y voy a decir que es el hidrógeno. El hidrógeno tiene un Z igual a 1, es decir, tiene un protón en su núcleo. Como está solito, entonces es eléctricamente neutro. Por lo tanto, se concluye que va a tener un solo electrón. Como es la primera capa, entonces el hidrógeno con cuántos electrones va a completar su única capa, pues con 2. Entonces debe buscar un socio que le preste de a un electrón. Por lo tanto, si estos dos átomos piensan hacer sociedad, pues ¿qué tenemos que hacer? Lo siguiente. Nos tenemos que buscar 4 átomos de hidrógeno, cada uno va a aportar un electrón y va a recibir un electrón, es decir, se van a compartir este electrón para lograr la estabilidad. Entonces aquí, ¿cómo se representan los enlaces en química orgánica y cómo podemos entender la tetravalencia? Por medio de líneas. Cuando ustedes en una fórmula química encuentren una línea de un átomo a otro, recuerden que esto significa un enlace. ¿Un enlace de qué tipo? Covalente. ¿Qué es covalente? Que se comparten los electrones, ¿sí? Están como viajando de un átomo al otro, podríamos decir. En este sentido, recuerden que esta estructura que tenemos abajo se llama fórmula desarrollada, ¿cierto? Y arriba tenemos la fórmula molecular, que condensa la información que está acá contenida. ¿Cuántos átomos de carbono? 1. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 4. ¿Sí? ¿Recuerdan de dónde vimos esto? Lo vimos de la clase pasada donde estudiamos el metano. ¿Y el metano a qué lo asociamos? Pues al gas que se desprende gracias a la acción de las bacterias cuando están descomponiendo, por ejemplo, la materia orgánica, es decir, lo encontramos en la materia fecal. ¿Dónde más lo vimos la clase pasada? A ver si tienen buena memoria y si vieron el video. Acá está. Que es el gas que se desprende, por ejemplo, en el campo cuando las vaquitas hacen sus deposiciones, ¿cierto? ¿Se acuerdan?
Espero que sí. ¿Listo? Entonces, la tetravalencia, ¿cómo se representará? El carbono con 4 líneas que indican 4 enlaces de tipo covalente. ¿Listo? Este compuesto químico que tenemos acá, C3H8. ¿Recuerdan ustedes si es un alcano, un alqueno o un alquino? Recuerden que un alcano es una molécula lineal de carbonos donde cada carbono hace un enlace sencillo de carbono a carbono. Entonces recuerden ustedes que nosotros habíamos visto unas fórmulas. Miremos esta de acá. Se le aplica la siguiente fórmula. El número de carbonos será equivalente al número de hidrógenos por 2 más 2. ¿Sí? O sea, ¿cómo así, profe? Que es que no le entiendo más despacio. Pues sería así. Este 3 que está acá lo reemplazamos en la fórmula, el N. Entonces sería, ¿carbonos cuántos? 3, ¿cierto? 3 acá. Y el número de hidrógenos será equivalente al 3, que es el N, por 2. 3 por 2, 6, más 2, 8. 8, ¿sí? Es lo que estamos acá. En este caso, como el número de carbonos es el doble equivalente al número de hidrógenos más 2, decimos que es un alcano. Es decir, la cadena de carbonos va a tener enlaces sencillos de carbono a carbono. Y sería así, de la siguiente manera. 3 carbonos con enlaces sencillos de carbono a carbono. Y ojo lo que vamos a hacer acá. Acá vamos a hablar de la tetravalencia. Entonces, si este carbono necesita completar 4 enlaces, ¿cuántos enlaces tiene? Pues 1. ¿Cuánto le hace falta? 3. Entonces le colocamos las 3 líneas. Siguiente carbono lo analizamos. ¿Cuántos enlaces tiene? Tiene 1 y tiene 2. Por lo tanto, ¿cuánto le hacen falta para tetravalencia? 2 más. Y el siguiente, ¿cuántos enlaces tiene? Tiene 1 solo. Recuerden que es la línea. ¿Y cuántos le harán falta? 3. ¿Con qué completamos? Y ojo que este proceso en química se llama saturación. ¿Con qué completamos? Pues con los demás átomos que son los hidrógenos. Es decir, esto que está acá viene siendo esto mismo. ¿Y qué es un alcano? Una cadena de carbonos, un compuesto que tiene enlaces sencillos de carbono a carbono. Otra forma de representar esto, todo esto que está acá, es mediante esta fórmula que es la semidesarrollada. Este carbono, este CH3, me condensa la información del primer carbono. Este CH2 me condensa la información de este de acá. ¿Sí ven? Un carbono, ¿cuántos hidrógenos? 2. Entonces, uno arriba y uno abajo. Y el último, este CH3, este C, sería este carbono. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tendría 3. Ojo acá, este proceso que yo hago acá se llama saturación. Entonces, ¿yo qué hago? Que cuando ustedes escuchen saturar con hidrógenos, pues es completarle a cada carbono los enlaces que le hacen falta para lograr sus 4 enlaces. ¿Y con qué se completa? Con hidrógeno. ¿Listo? En resumen de esta diapositiva tendríamos que finalmente sería CH3H8 es un alcano con enlaces sencillos de carbono a carbono. Su fórmula desarrollada se encuentra aquí a la derecha y aquí tenemos la fórmula semidesarrollada. Cada carbono me indica la información condensada de cada posición. CH3 sería este de acá, CH2 sería el de la mitad, CH3 sería este último. ¿Listo? Vamos a ver otros dos ejemplos. C6H14. ¿Será alcano, alqueno o alquino? Tenemos 6 carbonos, ¿cierto? Para efectos de la explicación los voy a enumerar solamente para indicar la cantidad de átomos. Vamos a indicar entonces acá que tienen enlaces sencillos de carbono a carbono. ¿Y por qué sé que tienen enlaces sencillos de carbono a carbono? Porque se cumple la fórmula que vimos ahorita. El número de carbonos, 6, será igual o equivalente al número de hidrógenos, es decir, por 2, 6 por 2, 12, más 2, 14. Entonces es un alcano. Al primer carbono, tenía entonces cuántos, tenía un enlace sencillo de carbono a carbono. ¿Cuánto le hacen falta para lograr la tetravalencia? 3 enlaces. Al carbono 2, ¿cuántos enlaces tiene? Tiene 1 y tiene 2. ¿Cuánto le hacen falta para la tetravalencia? Le harían falta 2 enlaces. El carbono número 3, ¿cuántos enlaces tiene? Tiene 2. Para la tetravalencia le haría falta 2. Lo mismo para el carbono 4, para el carbono 5. Miremos el carbono número 6. ¿Cuántos enlaces tiene en este momento? Tiene uno solo. ¿Cuánto le hacen falta para la tetravalencia? 3. ¿Y qué hacemos de resto? Saturamos ¿con qué? Con hidrógenos. Entonces le colocaríamos 3 hidrógenos a este, 2 a este, 2 hidrógenos a este, 2 hidrógenos a este, 2 y a este 3. Voy a contar ahora los hidrógenos. Finalmente tendríamos que, si todos lo hicimos correctamente, tendríamos un total de 14 hidrógenos. ¿Cuántos carbonos? 6 carbonos, 6 carbonos y 14 hidrógenos, ¿cierto? Es un alcano lineal. Miremos este otro,
C4H8 es un alcano, se cumple la fórmula. Si yo multiplico 4 por 2, 8 más 2 nos da la cantidad de hidrógeno, sería 10. Se aplica esta fórmula, es un alcano con enlaces sencillos de carbono a carbono. ¿Listo? Guardemos esa información en nuestra cabecita. Tenemos acá 4 carbonos, los enumero 4, enlaces sencillos de carbono a carbono. Comienzo a analizar cada carbono cuántos enlaces le hacen falta para los 4. Al primero le hace falta 3, al segundo 2, porque ya tiene 2, al tercero tiene acá un enlace y otro enlace tendría 2, le harían falta 2. Y el último carbono tiene un solo enlace acá, por lo tanto le harían falta 3. Saturó con hidrógenos, al primero le colocó sus 3 hidrógenos, al segundo 2, al tercer carbono le colocó sus 2 hidrógenos y al último, ¿cuánto le colocaríamos? Que le hacen falta 3. Y me voy a permitir contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Es un qué? Alcano lineal. ¿De cuántos carbonos? De 4. Analicemos este otro ejemplo. Ojo acá, que acá cambian las condiciones. Número de carbonos, 6. Número de hidrógenos, 12. Si vemos acá, el número de hidrógenos es el doble de los carbonos. Se aplica esta fórmula. Número de carbonos, N, y el número de hidrógenos sería N por 2. Por lo tanto, estaríamos hablando de un alqueno. Un alqueno es un compuesto químico que tiene un enlace doble. Entonces lo voy a dibujar. Guarden esta información en su cabeza. ¿Cuántos carbonos? Tengo 6 carbonos, ¿cierto? Los voy a numerar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, los voy a contar. Este enlace doble podría estar en cualquier posición. Es decir, podría estar acá entre el carbono 2 y 3, o podría estar aquí entre el carbono 3 y 4. ¿Sí? En cualquiera de esas 3 posiciones podría estar. Profesor, ¿por qué no podría estar entre el 4 y el 5? Recuerden que esta enumeración la hace uno para entender el compuesto. Es decir, si yo hago el doble enlace aquí entre el 4 y el 5, sería como si yo lo tuviera entre el 2 y el 3, sino que lo estoy viendo desde el otro lado. O lo podría poner entre el 5 y el 6, pero al colocar el enlace doble acá entre el 5 y el 6 es como si lo tuviera entre el 1 y el 2. Es decir, esto lo hacemos de manera ordenada para comprender el compuesto. ¿Sí? Es decir, yo acá puedo ubicar el enlace doble acá entre el 1 y el 2, pero sería equivalente a tenerlo acá. Entonces, esto me da como conclusión que el enlace doble lo puedo ubicar aquí, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3 y entre el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque entre 4 y 5 sería un ejemplo de los que cité anteriormente y entre 5 y 6 sería un ejemplo de los que vi anteriormente. ¿Sí? Hasta ahí ese paréntesis. ¿Tengo cuántos carbonos? 6. Tengo que ubicar un enlace doble. ¿Dónde lo voy a ubicar? Para efectos prácticos de la explicación, entre el 1 y el 2. De resto serán enlaces sencillos. Ahora, ¿qué hago? Voy a mirar cuántos hidrógenos le hace falta a cada carbono para completar el octeto. Entonces, acá el carbono, ¿cuántos enlaces? El carbono 1, ¿cuántos enlaces tiene? Tiene 2. Por lo tanto, ¿cuánto le hará falta? Pues 2 enlaces más para completar los 4. Siguiente caso, el carbono número 2, ¿cuántos enlaces tiene? Tiene 1, 2 y 3. ¿Cuántos hidrógenos le hace falta? Pues 1. Carbono número 3, ¿cuántos enlaces tiene? Tiene 1, tiene 2, le harían falta 2. Y así con el carbono 4 y con el carbono 5. ¿Sí? Tiene 2 enlaces, le haría falta 2. El último carbono que yo llamé carbono número 6, ¿cuántos enlaces tiene? Tiene 1 solo. ¿Le hacen falta cuántos para la tetravalencia? 3. ¿Y qué hago a continuación? Saturo con hidrógenos. Al primer carbono le coloqué 2 hidrógenos. ¿A este cuántos hidrógenos le harían falta? Le haría falta 1 solo, ¿cierto? El de arriba para completar sus 4 enlaces. Al carbono número 3 le haría falta 2 hidrógenos. Al carbono número 4, 2 hidrógenos. Al 5, 2 hidrógenos. Y al último carbono, 3 hidrógenos, ¿cierto? Quedaría así. Voy a contar ahora los hidrógenos. Y tendría un total de 12 hidrógenos, ¿cierto? Se cumple la condición. Entonces, este es un alqueno. Una estructura lineal en la cual hay un enlace doble. Yo acá lo ubiqué acá de primeras y conté el resto de moléculas de átomos y tengo un total de 12 hidrógenos. Si yo le quito la numeración, el compuesto quedará así. Miremos este otro ejemplo, C7H12. Ojo acá que las condiciones vuelven a cambiar. Aquí se aplica la siguiente fórmula. El número de carbonos será equivalente a el número de hidrógenos por 2 menos 2. ¿Cierto? Entonces esto nos hablaría de que esto es un alquino. En alguna parte de la estructura molecular lineal hay un enlace triple. Entonces guarden esa información ahí. ¿Tengo cuántos carbonos? 7. Por las mismas condiciones que les conté en el ejercicio pasado, tengo un triple enlace. Entonces este triple enlace lo puedo colocar aquí entre el 1 y el 2, acá entre el 2 y el 3,
y entre el 3 y el 4. Podría ubicar mi triple enlace. ¿Por qué? Porque si lo ubico acá entre el 4 y el 5 es como si lo hubiera ubicado acá, entre el 5 y el 6 es como si lo hubiera ubicado acá, y entre el 6 y el 7 lo hubiera ubicado acá. Es como un espejo. A ver si de pronto me entienden así mejor. Para efectos de la explicación, yo voy a colocar este triple enlace entre el carbono 1 y 2. Entonces ahí lo ubico. De resto, la estructura tendrá enlaces sencillos. ¿Qué hago? Voy a entrar a analizar cada carbono. El primer carbono, ¿cuántos enlaces tiene? Tiene 3. ¿Cuánto le harán falta para la tetravalencia? Uno solo. Siguiente carbono, y acá es muy importante. ¿Cuántos enlaces tiene este carbono? El carbono 2, ¿cuántos enlaces tiene? Ya tiene los 4. 1, 2, 3 y 4. Este carbono no tiene hidrógenos. Siguiente carbono, el 3. ¿Cuántos enlaces tiene? 1 y 2. Le harían falta 2 enlaces para la tetravalencia. Lo mismo pasaría con el carbono 4, con el carbono 5, con el carbono 6 pasaría igual. ¿Cuántos enlaces tiene? Tiene 1 y tiene 2. Por lo tanto, le harían falta 2 enlaces. Por último, el carbono número 7, ¿cuántos enlaces tiene? Tiene uno solo. ¿Cuánto le hace falta para la tetravalencia? Pues 3. ¿Qué hacemos a continuación? Saturamos, es decir, colocamos los hidrógenos. Acá un hidrógeno, acá 2, acá otros 2, acá otros 2, otros 2, finalmente acá 3 hidrógenos. Los voy a contar y para eso utilizo los números en azul para los hidrógenos, contados nomás. Tenemos un total entonces de 10, 11 y 12 hidrógenos. Esto que yo hago acá, la numeración, lo hago ahorita es como para contar, para que ustedes se den cuenta que se cumple esta condición de arriba. C7H12, ¿listo? Entonces, ¿cuántos carbonos? 7. Ahí están los 7. Acá está. ¿Cuántos hidrógenos en total? 12. Y tendríamos, o estaríamos hablando de un alquino, un compuesto químico con cadena de carbonos donde hay un triple enlace. Entonces recuerden que nosotros esta información que tenemos acá también la podemos representar de esta forma. Tenemos un carbono 1, 2 y 3, que sería la misma información de acá. ¿Por qué? Porque las biomoléculas, lo que tiene que ver con la vida, son moléculas muy grandes y muchas veces toca simplificar la información. ¿Qué significa cada extremo de cada línea? Un carbono, pero ¿será un carbono qué? Pues un carbono saturado, es decir, si acá hay un carbono que vendría siendo este carbono acá, este carbono tiene un enlace sencillo desde este carbono a este carbono y el resto de sus 4 enlaces, serían 3 enlaces en total, sus 3 enlaces serán ¿qué? Hacia hidrógenos, ¿sí? Entonces un carbono saturado es un carbono que los demás enlaces que él tiene están completados con hidrógenos. Entonces este carbono de acá sería este carbono de acá y nosotros sabríamos sencillamente que el resto de sus enlaces los está realizando hacia hidrógeno. Miremos este de acá, el carbono 2, que sería este de acá, tiene un enlace sencillo hacia el carbono 1 y este de acá tiene un enlace sencillo hacia el carbono 3, ¿cierto? Entonces sería este carbono, un enlace sencillo al carbono 3 y un enlace sencillo al carbono 1. De resto, sus enlaces de los 4 serán hidrógenos. Entonces decimos que está saturado. Y finalmente, el carbono 3, que tiene un solo enlace sencillo hacia el carbono 2 y el resto de sus enlaces serán hidrógenos, es decir, se encuentra saturado. En conclusión, cuando ustedes vean esta información, es válido también la información que está abajo, ¿sí? Entonces acá hablaríamos de carbono, una estructura de carbono e hidrógeno que está saturado y tiene enlace sencillo del carbono 1 al carbono 2 y enlace sencillo del carbono 2 al carbono 3, ¿sí? Es un alcano. Miremos esta otra configuración. 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otra forma de representarlo, ¿listo? Y sabemos que el resto de los enlaces está completado hacia ¿qué? El resto de los enlaces completados hacia hidrógenos. Miremos este otro ejemplo que vimos en la clase del día de hoy. ¿Cuántos carbonos? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De aquí, del carbono 1 al carbono 2, ¿qué hay? Del carbono 1 un doble enlace. Y lo vamos a representar así. Y este último ejemplo que vimos, ¿cuántos carbonos? 7. Y también sería válido representarlo como está abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué de particular tiene? Que el carbono 1 al carbono 2 hay un ¿qué? Triple enlace, ¿cierto? Triple enlace. Y el carbono 1 tiene 3 enlaces hacia el carbono 2 y el resto, su otro enlace, pues entenderíamos que tiene un hidrógeno. ¿Por qué son importantes estos dobles y triples enlaces? Porque la molécula es más débil por acá. Es decir, si la molécula tuviera una reacción química en la cual él comienza a desestabilizarse por medio de algún otro átomo o de otro compuesto, los primeros enlaces que se tienden a romper serían estos, los dobles y los triples. Primero los triples, después los dobles, y después entraría a reaccionar de otra manera la molécula. ¿Listo? En conclusión,
el carbono hace hasta 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4. ¿Y cómo se representan esos enlaces covalentes? Con 4 líneas. Espero les haya quedado claro. Muchísimas gracias.